Ok, entonces, muy buenas días, tardes, noches. Vamos a hablar hoy sobre sector externo y también sobre tipo de cambio real, que es, como les dije, algo que hasta el momento del curso no se ha visto, en parte porque hemos asumido una economía cerrada hasta el momento. Entonces, ¿qué pregunta nos vamos a hacer hoy? O sea, ¿cómo se relacionan los flujos de bienes y servicios y los de activos? Es decir, vamos a abrir esta economía y vamos a ver que los países interactúan básicamente en estas dos maneras: comprando bienes y servicios el uno del otro y traspasando activos de un lado al otro, por ejemplo, dinero, acciones, bonos, inversión, ¿sí? Ustedes invierten en otros países invierten dentro de ustedes y vamos a ver cómo se relaciona. Luego, cuando hablemos de tipo de cambio real, la pregunta va a ser básicamente cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal, 600 colones por dólar, 700 colones por dólar, y el tipo de cambio real. ¿Ok? Lo cual nos va a llevar a la siguiente pregunta: ¿qué es la paridad de poder de compra y cómo explica eso un tipo de cambio nominal? ¿Ok? Entonces ya la segunda parte, digamos. Entonces, como les digo, hoy vamos a abrir la economía de la que hemos estado hablando y a este estudio se le llama la economía abierta. ¿Sí? O sea, asumimos que el país puede interactuar con otros, ¿ok? Por voluntad propia, básicamente. Podemos interactuar con otros países y exportar, importar, invertir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del flujo de bienes y servicios, que está ahorita en la pregunta también, hablamos básicamente de importaciones y exportaciones, ¿verdad? De bienes y servicios, ¿ok? Em, por ejemplo, el turismo es un servicio. La gente viene a Costa Rica y, no sé, va a Jacó y paga una clase de surf, no sé, y eso lo paga con dólares. Bueno, es un servicio turístico. Cuando paga el hotel, sí, son servicios turísticos. Y eso cuenta como un servicio, ¿verdad? Entonces, lo primero, la primera forma en la que los países van a interactuar entre sí es con los bienes y servicios. ¿Ok? Importamos cosas de otros países y exportamos de acá cosas para afuera. La balanza comercial o exportaciones netas es básicamente la resta. ¿Cuánto exportamos menos cuánto importamos? ¿Ok? A eso se le llama la balanza comercial. Ahorita hablamos un poquito más de eso. ¿Ok? Estas exportaciones netas, a esta resta, a esa dinámica que hay entre exportaciones, exportaciones e importaciones, le van a afectar varias cosas. Una, preferencias, ¿sí? O sea, qué tanto queremos cosas de afuera, qué tanto busca y quiere la gente de afuera cosas de Costa Rica y servicios también. Los precios internos van a afectar esas exportaciones, porque si en Costa Rica, no sé, el café está muy barato, la gente de afuera se va a dar cuenta de que en Costa Rica el café es muy barato, entonces lo va a querer comprar más, ¿cierto? Entonces va a exportar más, vamos a exportar más café. Asimismo, si afuera las cosas son más baratas que adentro, pues vamos a buscar hacerlo afuera, ¿verdad? En otras cosas, como en todo mercado, ¿verdad? El ingreso. Si ustedes tienen más dinero en sus bolsillos, van a demandar más bienes y servicios, no solo domésticos, sino también de afuera. Y la gente de afuera, si aumenta el ingreso, va a poder demandar más bienes nuestros, ¿verdad? El tipo de cambio nominal también va a tener un gran papel, porque si digamos la moneda, el colón se devalúa, o sea que en vez de 700 colones por dólar, ahora por cada dólar necesitamos, no sé, 1000 colones. Eso es una devaluación, o sea, el colón es más débil en ese caso. Y digamos, si el tipo de cambio se dispara a 1000 colones por dólar, entonces el dólar ya no compra 700 colones, compra 1000. O sea, el dólar vale más, el colón vale menos. Entonces, con los mismos dólares van a poder comprar más bienes y servicios costarricenses. Entonces, uno dice que cuando se deprecia la moneda de cualquier país, los bienes y servicios de ese país se hacen más atractivos para el extranjero, porque se hace más barato comprar de ese país, se hace más barato viajar a ese país porque está depreciado. Y para una persona en Costa Rica más bien se hace más difícil comprar cosas de afuera porque el colón compra menos dólares. Necesitamos más colones por cada dólar y eso implica que nos sea más difícil importar cosas, ¿verdad? Obviamente también el costo de transporte que haya entre un país y otro va a afectar esto. Qué tan fácil sea mover
las mercancías y dar los servicios. Bueno, los servicios son normalmente fácilmente móviles, no siempre, pero digamos, ¿qué tanto cuesta hacer esas transacciones y esos negocios? Y políticas, por ejemplo, no hemos hablado mucho de esto, pero por ejemplo, cuando el gobierno pone un arancel, bueno, eso afecta. O sea, si ustedes ponen trabas al comercio, si ustedes dicen cada gramo de arroz que ingrese al país va a pagar un arancel del 40%, eso desincentiva el comercio, ¿verdad? Porque si ustedes quieren importar ese arroz, ahora va a ser aún más caro. No solo por lo que cuesta el arroz en sí, sino porque el gobierno lo hace aún más caro para que ustedes no compren arroz importado y compren el arroz costarricense, ¿verdad? Entonces, la política comercial del gobierno va a jugar un papel también muy importante. ¿Ok? Eh, Ahora, estas exportaciones, claro, si ustedes importan más de lo que exportan, hablan de que hay un déficit comercial. O sea, importamos más de lo que exportamos. Pagamos más nosotros por los bienes de afuera de lo que la gente de afuera paga por nuestros bienes. Entonces, en cierto sentido, es como deberle plata al resto del mundo, porque yo compré más cosas de ellos de lo que ellos compraron de mí. Entonces, como adquirir una deuda con el resto del mundo. Ahorita vemos un poco de eso más a fondo. Si ustedes exportan más de lo que importan, a eso le llamamos un superávit comercial, ¿ok? Nos compran más a nosotros de lo que nosotros compramos afuera. Es algo así como que el resto del mundo nos debe dinero, ¿ok? Y si a las dos son iguales, hablamos de una cuenta comercial balanceada, ¿verdad? Entonces, vean, la apertura creciente de la economía de Estados Unidos. Vean en los 60 cómo van, cómo representan ambas cosas un porcentaje más o menos alrededor del 5 del PIB, las exportaciones y las importaciones. Y conforme pasa el tiempo, y esto es también muy, ¿cómo es? O sea, esta pendiente es bastante parecida para Costa Rica. El crecimiento del sector externo costarricense, sobre todo de los 90, es bastante impresionante, la verdad. Y la diversificación de ese comercio también. Y vean cómo ambas van representando cada vez más porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, esta relación que hay entre exportaciones, por ejemplo, y el PIB nos habla de qué tan abierta es la economía. O sea, de lo que producimos, qué tanto se va para afuera. De lo que producimos, qué tanto deviene de ese proceso de comercio con otros países, ¿verdad? Hay países, de hecho, por ejemplo, Hong Kong, creo que Singapur también, que son países que tienen, en este gráfico puntuaría mucho más alto, como no sé, como que las exportaciones representan el 80% del PIB. O sea, son economías muy abiertas, sobre todo la de Hong Kong. Si ustedes se ponen a ver cuánto representan exportaciones, importaciones del PIB, es bastante. Sí, es como el 80%. En Costa Rica es como el 30, más o menos, que es muy alto también. Este es un país muy abierto. Ahora sí, me dicen en el chat, vean el caso acá en el 2008, que se caen las exportaciones, se caen las importaciones. Cuando había crisis, o sea, por ejemplo, cuando Costa Rica lo que hacía era producir y exportar café, piña y, y banano, cada vez que en los países grandes había crisis, bueno, pues una de de las razones por las cuales Costa Rica sufre en ese caso es, como economía agroexportadora, es que los países grandes, los países ricos, como están en crisis, no tienen con qué plata venir a comprarnos bananos y café. Entonces es como, uno siempre está muy pendiente de los vecinos y los socios comerciales que también están económicamente para que demanden los bienes y servicios que uno tiene para dar, ¿verdad? Eh, pero ven, esa es más o menos la relación. Y en la mayoría de los países relativamente abiertos que ustedes vayan a ver, pues la tendencia es creciente. O sea, el mundo está cada vez más interconectado y una manera también de verlo es justamente por este gráfico. Ahora, otra forma en la cual van a interactuar las distintas economías es a través del flujo de capital. O sea, no te compro bienes y servicios, sino capital. O sea, compro acciones en tu país, eh, compro bonos de tu gobierno o pongo una empresa en ese otro país, digamos, el capital financiero, el capital, los activos de las personas tienen un flujo entre países.
¿verdad? A eso le llamamos el flujo de capital o flujo neto de inversión extranjera. Ok, esto luego lo van a ver mucho más a fondo en el curso de macroeconomía internacional, entonces ya es en cuarto año. Pero ese flujo neto de inversión extranjera es la comparación entre qué tantos activos del exterior poseo yo, como, o sea, los costarricenses, digamos, contra qué tanto invirtió la gente de afuera, del resto del mundo, en el país, ¿verdad? O sea, qué tanto flujo, qué tanto capital sale del país contra qué tanto capital entra al país, ¿ok? O sea, compras de activos externos por parte de costarricenses, o sea, qué tanto los costarricenses poseemos de afuera, menos lo que la gente de afuera compra de activos aquí, ¿ok? Eh, ¿En qué forma se ve este flujo de capital? Bueno, básicamente y particularmente en estas dos. Primero, inversión extranjera directa. O sea, ustedes van y ponen una empresa afuera, como aquí la panadería Musmani abre panaderías en Nicaragua, ¿verdad? O sea, es inversión directa de capital en el país para poner empresas, para contratar gente en el país, ¿verdad? No sé, viene Intel a producir microchips, tipo, ese tipo de cuestiones. Eso es inversión extranjera directa. Y eso es un flujo. O sea, los costarricenses pueden poner, por ejemplo, aquí la Musmani abre panaderías en Nicaragua. Es una inversión extranjera de Costa Rica en Nicaragua. Okay, eso va aquí con signo positivo, ¿verdad? Porque son compras de activos externos por parte de costarricenses. Invertimos en Nicaragua. Y al revés, Estados Unidos viene aquí, pone Intel y hace microchips, ya eso es inversión extranjera directa, ¿verdad? Es un flujo de capital. Es algo que vi, que no son bienes y servicios que estamos vendiendo, son activos. La empresa, las acciones, los bonos que compra la gente. Del país afuera, menos lo que la gente de afuera compra de activos costarricenses. ¿Qué otra forma hay de inversión? Bueno, la de portafolio, que es esto que les digo, de comprar acciones, comprar bonos, ¿verdad? Que no es directamente poner la empresa y contratar gente y hacer toda esa inversión de capital físico, por ejemplo, sino que lo que están haciendo es invirtiendo y financiando empresas costarricenses o el gobierno costarricense a través de los instrumentos financieros. Es decir, no ponen una empresa, no ponen una Musmani, pero compran acciones de Intel o compran acciones de una empresa costarricense también. Compran acciones, yo qué sé, de Dos Pinos o de La Nación. Eso es inversión de portafolio. Sí, no están comprando la empresa, no están poniendo una fábrica, no, están comprando acciones. Sí, es inversión de portafolio. ¿Ok? Y ambas cuentan. Ambos flujos van a contar acá. Entonces, este término, salida neta de capital, es justamente esta cuestión, ¿verdad? Es lo que compramos de fuera menos lo que compran de nosotros. Entonces, a eso le llamamos la salida neta de capital. Si eso es positivo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que salió más capital del que entró. O sea, hay una salida neta de capital positiva. O sea, los costarricenses sacaron más capital hacia afuera, compraron activos de afuera, más de lo que la gente de afuera compró de activos costarricenses. ¿Sí? Salió más plata de la que entró. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y en ese caso podemos decir que el resto del mundo nos debe dinero, ¿verdad? Porque nosotros invertimos en el mundo más de lo que el mundo invirtió en nosotros. Entonces, técnicamente hay una deuda ahí, ¿verdad? Si ese flujo es negativo, entonces más bien hubo una entrada neta de capital. ¿Sí? El resto del mundo invirtió más acá de lo que nosotros invertimos afuera. Entonces, es como si le debiéramos dinero al mundo, ¿verdad? ¿Qué va a influir en ese flujo? Bueno, hay varias cosas. Como les digo, esto luego lo van a profundizar bastante en el curso de Banco Internacional. Ese es un tema bastante interesante, la verdad. Pero, digamos, la tasa de interés real es muy importante. Porque, digamos, cuando ustedes deciden, y piénsenlo de esta manera, cuando ustedes deciden, yo invierto este $1.000.000 que tengo porque soy muy rico, ¿no? Lo invierto en Costa Rica o lo invierto en Panamá, ustedes deben tomar en cuenta la tasa de interés real. O sea, ¿qué tanto rendimiento me va a dar ese dinero si yo lo deposito en Costa Rica o en Panamá? O sea, ¿dónde tengo yo la plata? Si allá me dan tasas de interés más altas, pues yo lo pongo allá porque me van a pagar más.
Si la tasa de interés real de Costa Rica es más alta que la de Panamá, eso hace más atractivo traer la plata a Costa Rica porque el interés es más alto. O sea, te van a dar más dinero por los depósitos que hagas y por meter la plata en este país, ¿verdad? Entonces, esta dinámica que hay entre las tasas de interés reales domésticos y extranjeros va a hablarnos mucho sobre los incentivos que se dan para, eh, para ahorrar en el país o afuera. ¿Ok? Y eso nos va a determinar en parte qué tanta plata entra y qué tanta plata sale, ¿verdad? También hablamos de riesgo, o sea, qué tan riesgoso es ahorrar en Costa Rica, qué tan riesgoso es invertir afuera, ¿verdad? ¿Qué estabilidad política me puede dar el otro país? ¿Qué estabilidad económico? ¿Cómo está la cosa en el otro país? Digamos, esa sensación de riesgo que puede dar, que también está el gobierno de ese otro país como para yo gastar plata en bonos de ese gobierno. Es probable que me devuelva el dinero, es probable que no, cuál es la tasa de interés, o sea, todas esas cosas nos van a afectar la inversión. Y las políticas públicas también, ¿verdad? Si el otro gobierno no quiere inversión extranjera directa y dice todas las personas que vengan aquí van a tener que pagar un 50% de renta sobre las ganancias de capital. Bueno, entonces eso ahuyenta a las personas. Las personas no van a querer ahorrar en ese país porque les van a cobrar el 50% de lo que ganen. Entonces, no, eso me va a afectar el rendimiento que esa inversión pueda tener allá o aquí y nos va a hacer, pues, obviamente, decidir de una manera u otra. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de flujos de capital y y flujo de bienes y servicios. Ahora, por igualdad contable, ¿verdad? Y ya explico un poco por qué esto puede ser así. Las exportaciones netas son la misma cosa. O sea, en términos, no cualitativamente, son cosas distintas, pero en términos numéricos, siempre son la misma cosa. O si ustedes hacen el gráfico, siempre se parecen. Es decir, si yo tengo unas exportaciones netas positivas, también voy a tener una salida neta de capital positiva. Y piénsenlo así. Si ustedes, estamos en Costa Rica, ¿verdad? Exportamos café. Bueno, ustedes exportan café. ¿Qué significa eso? Están dando el café a Estados Unidos, no sé, o a la persona en Europa, o donde sea que le esté comprando ese café. Es una exportación. Y la persona que compra ese café les va a pagar a ustedes con dólares. Y los dólares son un activo en sí mismo. Y no solo las acciones, no solo los bonos, el dinero cuenta como un activo. Sí, entonces es capital que está entrando al país. ¿Ok? Y eso va a ser propiedad de un costarricense. Ese es un activo propiedad de un costarricense y es un activo que le dio alguien fuera. Entonces, aumenta las exportaciones. Cuando ustedes exportan ese café, aumenta las exportaciones netas y también aumenta el flujo de capital porque están adquiriendo ese activo dólar que les están dando por ese café. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver otra forma de encontrar esto. Otra forma de verlo según nuestra formulita del PIB por gasto. Pero bueno, de momento sepan y relacionen que las exportaciones netas van a ser iguales. O sea, si una cosa es positiva, la otra cosa va a ser positiva. Si una cosa es negativa, la otra también. Si nosotros exportamos más de lo que importamos, también deberíamos sacar, o sea, adquirir más activos de lo que las personas del resto del mundo adquieren de activos costarricenses. Nos pagan más de lo que les pagamos. Esa es la idea. Nos pagan más de lo que les pagamos. Y si esa relación es negativa, pues al revés, ¿verdad? Entonces, en ambas cosas vamos a tratarlas como si fueran, en términos numéricos, la misma cosa, pero ya saben, cualitativamente, una está hablando de bienes y servicios y la otra está hablando de activos. Activos financieros, empresas, bonos, etc. Ok, entonces ya eso tiene que ser igual. Taca, 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 taca. Ok, vamos a sacarlo por la contabilidad. Y va a ser también para que lo vean de una manera un poco más intuitiva. Recuerden que el producto interno bruto es igual a todo lo que la gente consume, las familias consumen, más todo lo que se invierte en el país, ¿sí? Ya sea el gobierno, las familias, más lo que gasta el gobierno, más las exportaciones netas, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Eso es así, esa es la fórmula. Esos son los componentes del PIB. Ahora, ¿qué pasa si reacomodamos un poquito? ¿Verdad? Pasamos esta C y esta G a restar a la izquierda. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. En ese caso, ustedes pueden ver lo siguiente.
que pueden interpretarlo de la siguiente manera. Lo que nos ingresa menos lo que consumimos, menos lo que gasta el gobierno, que ya sabíamos, ¿verdad? Recuerden que la clase que vimos en el sistema financiero, esto era igual al ahorro, que era igual a la inversión, porque en una economía cerrada este término no existe. Entonces, lo que nos ingresa, menos lo que consumimos, menos lo que gasta el gobierno, que ese es el ahorro del país, todo el ahorro del país va a ser igual a la inversión. Si estuviéramos en una economía cerrada, este término no existe, entonces ahorro es igual a inversión, y eso es lo que el mercado financiero va a buscar, ¿verdad? Ese va a ser su objetivo. Pero aquí vamos a agregar el término exportaciones netas, que es igual, ya sabemos que exportaciones netas es igual al flujo neto de capital. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, todo lo que se ahorra el país, todo lo que ahorra el país, eh, puede hacer dos cosas. O sea, puede irse de dos maneras. Puede invertirse dentro del país. O sea, puede ser, o sea, a ver, la cosa es así. Uno tiene el ahorro de este país. Este es el dinero que podemos invertir. Podemos invertir nuestro dinero en Costa Rica, que es este ahí, y a eso hay que sumarle el flujo neto. Es decir, si el ahorro es más grande que la inversión, o sea, si este término es positivo, ¿qué significa eso? Que de lo que ahorramos, de todo lo que se ahorró en el país, una parte, ¿verdad? Una parte se invirtió en el país y otra parte se invirtió fuera, ¿verdad? Esa es la interpretación, es bastante intuitivo. Todo lo que ahorras, puedes hacer dos cosas con ello. O lo invertís en el país o lo invertís afuera, ¿verdad? Y esa suma va a ser el ahorro. Entonces, si nosotros ahorramos, nosotros invertimos afuera, más de lo que la gente afuera invierte dentro de nosotros, ese término es positivo. Y ese flujo neto, que es en términos netos, qué tanto invertimos nosotros afuera, se le suma la inversión. Entonces se interpreta así, de lo que ahorramos, una parte se invirtió en Costa Rica y otra parte se invirtió afuera. Ahora, si ese término es negativo, entonces al revés, es decir, el ahorro va a ser más pequeño que la inversión, porque digamos, nosotros invertimos una cierta parte en el país, pero invirtió más la gente afuera adentro que lo que nosotros invertimos afuera. Entonces eso más bien hay que restárselo, ¿verdad? Eh, es decir, la inversión es más grande del ahorro. La inversión está aquí y el ahorro está acá. ¿Por qué? Porque lo que ahorramos, sí, lo invertimos en Costa Rica. Y además, esa brecha que es, son inversiones que no hicimos nosotros, no fuimos los costarricenses los que hicimos esa inversión, fueron los extranjeros los que hicieron esa inversión en Costa Rica en términos netos. Entonces, sí, la inversión es muy grande, pero es que una parte de esa inversión no la hicimos nosotros. Una parte de esa inversión la trajeron del extranjero y el resto es el ahorro. ¿Sí? El ahorro nuestro de este país se fue a Costa Rica, se invirtió en Costa Rica. Y además, otra gente de otros países invirtió en Costa Rica. Entonces, esa es la interpretación. Si el ahorro es más grande que la inversión, entonces, ¿por qué? Nosotros invertimos una parte en Costa Rica y otra parte la invertimos afuera. ¿Okay? Y este término es positivo. Si es al revés, si el término es negativo, entonces el ahorro va a ser más pequeño que la inversión, lo que significa que en esa inversión hay partes nuestras y hay partes de gente que invirtió en Costa Rica, lo cual es bien explicado porque el flujo neto de capital es negativo. ¿Okay? Entonces todo tiene que ver con qué tanto invertimos nosotros afuera con respecto a qué tanto invierte la gente fuera acá. ¿Ok? Entonces esta igualdad se nos va a cumplir. Y la de que las exportaciones netas son iguales al flujo neto de capital, pues también. ¿Ok? Aquí pueden ver también otra explicación de qué pasa cuando el ahorro es más grande que la inversión o cuando la inversión es más grande que el ahorro, ¿verdad? Si el ahorro es más grande es porque pues una parte se fue para afuera, ¿verdad? Más allá de lo que invertimos acá, y si es más pequeño es porque si la inversión es más grande que el ahorro, pues que una parte de esa inversión viene de afuera. Entonces sí, eso es básicamente el tema. Hasta acá todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda también con las formulitas o algo que quieran, no sé, preguntar antes de seguir? Si no, seguimos. Ok, pareciera que, pareciera que todo bien. Me parece un poquito ronco. Ahorita se me quita. Ok, eh, bueno, un caso, digamos, que tiene aquí la presentación es este caso de estudio del déficit comercial de Estados Unidos. Normal, o sea, pues, Estados Unidos, y eso tal vez lo escucharon también en la era Trump,
de que tenía una guerra comercial con China. Bueno, era básicamente porque tenían un déficit comercial grande, lo cual no es un problema. O sea, en sí mismo un déficit comercial no es un problema, simplemente que ustedes pues, importan más de lo que exportan, sí, significa algo así como una deuda con el resto del mundo. Pero digamos, la gente en el país se beneficia de eso. O sea, de los productos chinos que se traen a Estados Unidos, bueno, los estadounidenses disfrutan. O sea, eso les da satisfacción. Entonces, técnicamente no es malo en sí tener un déficit comercial, como podría pensar alguna gente. Pero bueno, esa guerra tiene que ver con ese déficit comercial grande que tiene Estados Unidos, sobre todo con China. Pero bueno, en el 2006 el déficit comercial alcanzó un nivel muy alto, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa que uno tiene un déficit comercial muy grande? Significa que las exportaciones netas son negativas, bastante negativas, lo cual implica que el flujo neto de capital también va a ser negativo. O sea, invierten en mi país más de lo que yo invierto afuera. ¿Ok? Significa el déficit comercial que la inversión va a ser más grande que el ahorro, ¿verdad? Eh, ¿Qué es una cosa importante con esto? Digamos, si ustedes invierten, digamos que ustedes tienen un déficit, ¿verdad? Y la gente de afuera invierte más en su país de lo que ustedes invierten afuera, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta ahorita lo vemos un poco, en cómo es eso sostenible y es que el ahorro que ustedes tienen afuera, esa inversión, tiene un cierto rendimiento o hay una cierta tasa de interés que se les va a dar a ustedes por tener ese ahorro afuera. Así como ustedes tienen que pagarle esos intereses a la gente que invirtió en Costa Rica. Puede ser que esas tasas sean diferentes. O sea, puede ser que ustedes tengan menos plata en el exterior de que la gente del exterior tiene dentro de su país, pero que las tasas de interés de afuera son más altas. Entonces les pagan mejor a ustedes por esa menor cantidad de capital afuera. Entonces, a ustedes les entra mucho más dinero porque esas tasas de interés son considerablemente más altas. Y ustedes sí, el flujo de capital es negativo, pero yo tengo que pagarles unos intereses relativamente bajos. Pero bueno, ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces, en el 2007, y hay una cosa con Estados Unidos que nos explica también en parte ese flujo de capital negativo, y es que de todo el mundo se invierte mucho en los bonos estadounidenses porque se asume que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son libres de riesgo. O sea, es el activo más seguro que hay en el mercado. ¿Sí? Como que siempre pagan. Por muy mal que esté la cosa, siempre pagan. Entonces, a nivel mundial, aunque aún en el 2007-2008 que hubo una crisis, y o sea, esto es muy importante para entender también esa crisis y ese país también en algunas condiciones que tiene, y es que normalmente, si ustedes declaran que ustedes están en crisis, el capital sale del país, ¿verdad? Eso es lo normal. O sea, cuando hay mucha incertidumbre, el capital sale. Es como, Costa Rica es muy inestable, ¿verdad? Invirtamos en Panamá, saquemos nuestro dinero de Costa Rica lo antes posible porque estamos en crisis, pero en Estados Unidos pasa al revés. Viene una crisis y más bien el flujo neto de capital se hace más negativo. O sea, la gente ve que Estados Unidos está en crisis por el sistema financiero en esta época y lo que hace es invertir aún más en bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque como están en crisis, entonces la gente dice, necesito algo más seguro. O sea, no puedo estar teniendo estas inversiones en acciones y en cosas inseguras en una economía en crisis. Entonces saco mi dinero y lo meto en lo más seguro que pueda. Resulta ser que ese activo más seguro está en Estados Unidos también. Son los bonos del tesoro y se consideran libres de riesgo. Entonces, en vez de salir el dinero, si el país está en crisis, la gente no dice, ay, Estados Unidos es inseguro, pongamos la plata en Japón. No, dicen, pongamos la plata en un lugar seguro y resulta ser que ese activo libre de riesgo está en Estados Unidos también. Entonces, la plata solo pasa de acciones y cosas riesgosas a esos bonos, pero la plata entra a Estados Unidos. Eso es muy curioso. O sea, una razón también por la cual ellos pueden mantener déficits fiscales tan grandes es justamente por eso, porque por muy grande que sea digamos, deuda, la gente de afuera no va a decir, ah, es que Estados Unidos tiene mucha deuda, seguro es que no va a pagar. No, no. O sea, uno sabe que Estados Unidos, aunque tenga un déficit tan grande, siempre puede seguir sacando dinero eh, de las inversiones que la gente hace o sea, financiándose a partir de las inversiones que la gente hace en esos bonos del tesoro. Entonces se pueden seguir financiando con eso. O sea, la gente no va a percibir que como el país está en crisis es menos seguro.
En general sí, pero esos bonos siguen siendo seguros siempre. Entonces sigue entrando el dinero, siguen financiando esos bonos y podés mantener déficits más altos. En Costa Rica apenas el déficit llega como el 8%, ya es, vean que este país es riesgoso, vean que no inviertan en ese país o pidan tasas de interés más altas porque necesito yo compensar de alguna manera el hecho de que usted es tan riesgoso. Si usted quiere que invierta, está bien, véndame sus bonos, pero súbame la tasa de interés. O igual, aún subiendo las tasas de interés, hay países como El Salvador que les está costando mucho financiarse. Y Costa Rica también ha tenido últimamente problemas con eso. Estados Unidos puede tener sus problemas, pero el tema es que siempre el flujo sigue entrando para comprar esos bonos y para financiar el gobierno. ¿Ok? Las compras externas de activos de Estados Unidos superaban las compras de Estados Unidos, en parte por esos activos seguros que la gente compra en Estados Unidos. Y esa superación, esa diferencia era de 775 millones de dólares, algo considerable. Y los déficits han sido la norma. ¿Sí? Estados Unidos importa más de lo que exporta. En Estados Unidos inviertes más de lo que Estados Unidos invierte en el exterior, en parte por esto que les estoy diciendo, porque hay activos en Estados Unidos que se consideran libres de riesgo y el dinero siempre va entrando a Estados Unidos justamente para traer esos bonos. ¿Ok? Ahorro e inversión, vean que en Estados Unidos esa inversión es más grande que el ahorro, lo cual que implica que una parte de esa inversión se financia como con este flujo neto de capital que durante la mayor parte de la historia, vean de acá de los 80, que la inversión es más grande que el ahorro, este flujo neto de capital es negativo, lo cual me dice que esa entrada de capital me está financiando esta parte de la inversión que el ahorro nacional no me alcanza. Si el ahorro no te alcanza para invertir todo esto, cómo se cierra esta brecha? Con flujo de capital extranjero, ¿verdad? Ok, aquí seguimos más o menos con lo mismo, pero bueno, la cosa es que vean, que resumen, importante, estamos abriendo la economía, ¿verdad? Estamos abriendo la economía. Abriendo la economía y relacionándonos con otros países, hay dos cosas que hacemos. Comprar bienes y servicios y vender bienes y servicios. Y el otro mercado, digamos, es el de capital, ¿verdad? Entonces, los países interactúan comprándose bienes y servicios y transfiriéndose activos, comprando y vendiendo activos de un país hacia el otro, ¿verdad? Encontramos, asumimos también, y empíricamente, por ejemplo, en este gráfico ustedes pueden ver una relación clara entre los puntos en los que la inversión es más grande que el ahorro y cómo se financia eso, ¿verdad? Em, y esa relación también va a ser muy cercana, muy estrecha esta relación entre el NCO y las exportaciones netas. O sea, tanto el flujo de capital como el flujo de bienes tiene que ser bastante parecido, porque cada vez que ustedes exportan algo, adquieren un activo del exterior y viceversa. Entonces van a estar muy relacionadas y vamos a asumir incluso que son iguales. Empíricamente puede haber alguna diferencia, pero teóricamente son iguales. Tendrían que ser iguales. ¿Verdad? Ok, entonces básicamente eso. Si la inversión es más grande que el ahorro, vamos a tener más ingreso de capital de lo que nosotros compramos afuera. Y si el ahorro es más grande que la inversión, entonces que estamos invirtiendo una parte de nuestro ahorro en el exterior. Y el resto va para el país. ¿Ok? Entonces los déficits están relacionados, ¿verdad? El caso de Estados Unidos también es bastante excepcional porque por muy en crisis que esté, el flujo neto más bien se va a hacer más negativo, la gente va a invertir más en el país porque va a tratar de buscar lo más seguro para su dinero y lo más seguro va a ser meterlo en bonos del gobierno estadounidense, ¿verdad? Ok, pasamos entonces al tipo de cambio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta el momento, las identidades, las relaciones que hay, intuitivamente a qué se refiere algún término? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Ok, parece que sí. La, la, la clase pasada, ay, tengo que cargar en la computadora, ya la pongo a cargar. La clase pasada, sí, tengo que ponerla a cargar. Dame un momentito. La clase pasada yo les dije como a esta hora, como a las 50 me acuerdo, les dije, perdón que es que estoy durando un poco más de lo normal. Y yo juraba que llevaba hora y 40 dando clase y eran las 7:50, yo leí 8:50. Yo como, uy, estoy durando mucho en la clase, ¿verdad? Y luego cuando terminé la clase yo
Salgo y veo la hora y yo 7:50, más bien duré mucho menos. Y yo apuradísimo, ¿no? Yo diciendo, hey, no, perdón, ya casi, ya con esto termino, ya llevo mucho de clase, ya como 45 minutos. Pero bueno, denme un momentito, conecto esto, ya les doy atención y seguimos con el tipo de cambio nominal. A ver, conecto la compu. Ay, disculpen, pensé que la compu tenía más carga, pero no demoró nada de esto. Ya, listo, todo bien. Enchufado. Ok, entonces, tipo de cambio nominal y real. Sí, aquí hay algunas cosas que probablemente ya sepan, otras cosas que tal vez no hayan visto, sobre todo sobre el tipo de cambio real, pero bueno, ahí vamos resolviendo dudas en el camino. El tipo de cambio nominal es simplemente qué tanto de una moneda tienen que dar por otra. ¿Sí? Yo para comprar $1 necesito 700 colones. Ese es el tipo de cambio nominal. ¿Ok? No hay mucha vuelta, no hay mucha ciencia, es simplemente la razón a la cual yo cambio una moneda por la otra. ¿Sí? Como cada dólar canadiense, eh, no, al revés, cada dólar estadounidense vale 1,32 dólares de Canadá, 0,89 euros, 111 yenes, 18 pesos mexicanos o en este caso 700 colones, ya más actualizado, o 699 colones. Hey, ese es el tipo de cambio nominal. ¿Qué tanto de una moneda necesito yo para comprar otra? ¿Qué cantidad de estas monedas yo necesito para comprar $1? ¿Verdad? Ok, ese es el tipo de cambio nominal. Ahora, el tipo de cambio nominal se puede apreciar o se puede depreciar. ¿Qué significa que se deprecie? Que necesitemos más de nuestra moneda para comprar $1. O lo que es lo mismo, pero dicho de la manera contraria, que $1 compre cada vez más de nuestra moneda. ¿Por qué decimos que eso es una depreciación? Porque, bueno, el colón compra menos dólares. Si el tipo de cambio pasa de 700 colones por dólar a 1000, cada colón va a comprar ya no una 700ava parte de dólar, sino una milésima parte de dólar. O sea, es más débil, compra menos. El poder del colón, el poder adquisitivo del colón se redujo. Ahora va a ser más caro para la gente que tiene colones comprar cosas afuera, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con que se debilite una moneda. Cuando yo hablo de una apreciación, lo que estamos hablando es que más bien cada colón compra más dólares. Necesitamos menos colones para comprar $1. Y al revés, cada dólar compra menos colones. Okay, eso es una apreciación. Se hace más fuerte, el colón compra más. Si se deprecia, más bien el colón compra menos. Si la moneda se aprecia, bueno, uno a lo mejor va a poder ver que las cosas del resto del mundo se hacen cada vez más baratas porque necesitamos menos colones para comprar $1, por ejemplo. Con lo cual las importaciones se nos hacen más atractivas, porque lo que está en dólares, pues como el colón puede comprar más dólares, entonces va a ser más fácil para nosotros comprar esos dólares, más barato para nosotros comprar esos dólares y más barato comprar aquellos bienes y servicios que están afuera, ¿verdad? Ok, entonces esos son los dos movimientos que puede hacer una moneda. Uno puede decir que desde el 2007 el dólar se depreció 9,5% con respecto al euro. O sea, que cada euro compra ahora un 9,5% más de dólares que antes. O que al revés, un dólar compra un 9,5% menos euros hoy que hace, bueno, no hoy, pero a lo largo del año, al fin del año con respecto al inicio. Un dólar compra 9,5% menos de euros. Pero al mismo tiempo se apreció 1,5 con respecto al won coreano. O sea, a inicios de año se compraban 100 wones con $1. Ponele el ejemplo y a fin de año se compraba 101,5 wones con el mismo dólar. ¿Okay? Entonces, el dólar compra más. El dólar se hace más fuerte, se aprecia. Cuando necesitamos menos dólares para comprar la moneda extranjera. O lo que es lo mismo, pero al revés, que cada dólar que tenemos nos compre más moneda extranjera. ¿No? A eso nos referimos con la apreciación y a eso nos referimos con la depreciación. ¿Okay? Es como simplemente una nota. Ahora, ese es el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Tenemos también lo que llamamos un tipo de cambio real. Y la diferencia es bastante intuitiva. Si el tipo de cambio nominal me mide la razón a la cual yo cambio una moneda por otra,
El tipo de cambio real me dice la tasa a la cual yo intercambio las cosas de los bienes y servicios de un país por los bienes y servicios de otro país. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que eso se entienda mejor. Sí, nos relaciona no qué tan cara es una moneda con respecto a la otra. Lo que me va a relacionar es qué tan caras son las cosas, los bienes y servicios de un país con respecto a los de otro. ¿Ok? En términos de fórmula, esto es igual a el precio de las cosas, el precio, bueno, es que, espérate, es que aquí estamos en Costa Rica, o desde el punto de vista de Estados Unidos. Ok, estamos en Estados Unidos, ya, es que estaba al revés esto con respecto a lo que yo pensaba. Nosotros estamos en Estados Unidos, asumamos, yo sé que no, pero asumamos que estamos en Estados Unidos. Entonces, Costa Rica es el país extranjero, es el exterior. ¿Cómo saca uno el tipo de cambio real? Bueno, en el divisor tenemos como base los precios de las cosas en Costa Rica. O sea, digamos, a ver, pongámosle un ejemplo concreto. Digamos que en ambos países se produce únicamente horchata, ¿verdad? Porque sí. Entonces, este término de aquí me va a decir cuál es el precio de la horchata en Costa Rica. O sea, yo lo que quiero saber es qué tanto más caro o más barato es comprar una horchata en Estados Unidos con respecto a Costa Rica. Sí, como eso es lo que de eso es de lo que nos va a hablar el tipo de cambio real, no qué tan caro o qué tan barato es el dólar o el colón, sino los bienes y servicios de un país con respecto a los bienes y servicios de otro. Entonces, abajo tenemos el precio de la horchata en Costa Rica. ¿Y qué tenemos arriba? El precio de la horchata en dólares, ¿verdad? Porque este precio está en colones. La horchata en Costa Rica vale 1.000 colones. Aquí tenemos el precio de la horchata en Estados Unidos, no sé, $1. No podemos comparar dólares con colones. ¿Cómo hacemos? Bueno, metemos el tipo de cambio nominal. ¿Cuántos colones me da cada dólar? Bueno, te da 700. Entonces, la horchata vale 1.000 colones en Costa Rica. Vale $1 en Estados Unidos. ¿Cuánto es $1 en colones? 700 multiplicado por 1. Eso me da 700 colones. O sea, la horchata vale 700 colones en Estados Unidos y vale 1.000 colones en Costa Rica. O sea, Costa Rica es más caro. Ese tipo de cambio real va a ser menor a 1. O sea, nuestro país, Estados Unidos, va a ser más barato relativamente con respecto a Costa Rica, porque aquí con 700 colones compras una horchata, allá necesitas 1.000. ¿Sí? Así se interpreta. Bueno, digamos, ahorita vamos a ver unos ejemplos para aterrizar esto. Por ejemplo, una Big Mac cuesta $5.10 en Estados Unidos. Digamos que la Big Mac es ese bien representativo de los países. Entonces, el Big Mac vale $5.10 y en Suiza vale 6,5 francos suizos, que son los dos diferentes precios. Ahora, ¿cuál es el tipo de cambio? Vamos a asumir que el tipo de cambio es de un franco suizo por dólar. Entonces, ¿cómo sacamos el tipo de cambio real? Bueno, el precio, estamos en Estados Unidos, ¿verdad? El precio de la Big Mac afuera, 6,5 francos suizos, iba a decir, francos suizos. Y adentro, ¿cuánto vale? 5,1 dólares. Pero no podemos comparar dólares con francos suizos, necesitamos el tipo de cambio nominal. Y como es de $1, entonces 1 multiplicado por 5,1 es 5,1. O sea, la Big Mac vale 5,1 francos suizos en Estados Unidos y vale 6,5 francos suizos en Suiza. O sea, es más caro en Suiza. O sea, Estados Unidos es más barato que Suiza. ¿Ok? Entonces, para Estados Unidos, este tipo de cambio real con respecto a Suiza va a ser menor a 1, lo cual implica que los bienes de Estados Unidos son 0,78. O sea, la interpretación de ese 0,78 es los precios en Estados Unidos son un 78% de los precios en Suiza, en Francia, Suiza, en Suiza. Eh, es menor a 1, o sea, es más barato aquí que allá. ¿Qué tanto más barato? Bueno, los precios acá son el 78% de lo que es el precio en Suiza. Y así se interpreta y así se calcula. Que simplemente el tipo de cambio real es una comparación de los precios de los bienes de los países. Es la tasa a la cual se intercambia un bien estadounidense por un bien de afuera o un bien costarricense con respecto a un bien de afuera. ¿Sí? Por ejemplo, otra interpretación. Esto es un 0,78, ¿verdad? Es decir, 0,78 Big Mac suizos se pueden intercambiar por un Big Mac de Estados Unidos. Así se dice. Esa es la tasa a la cual ustedes intercambian los bienes de un país por los bienes del otro.
Con 0,78 Big Macs de Suiza, yo me compro una Big Mac en Estados Unidos, porque es más barata, ¿verdad? Entonces no necesito la Big Mac entera, la puedo partir. Y con eso ya pago la Big Mac de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de cambio real. ¿Ok? Es a qué tasa intercambia uno bienes de un país por el otro. Y nos habla sobre qué tan caro es un país con respecto al otro. Eso nos va a afectar en las exportaciones netas, claramente, porque si un país es más barato con respecto a otro, eso hace más atractivo los bienes y servicios de ese país, que es más barato para el resto del mundo. Y si más bien se aprecia mucho el tipo de cambio real, significa que mi país ahora es más caro. Entonces, más bien lo que va a ser más atractivo es importar del resto del mundo, porque en el resto del mundo las cosas son más baratas. ¿Ok? Otro ejemplo. Digamos que un Big Mac cuesta $5 en Estados Unidos, 5,1, y 2.250 colones en Costa Rica. Que yo, o sea, yo no he comprado un Big Mac solo, siempre lo compro en combo. Entonces no sé cuánto vale un Big Mac solo. En algún momento valía 1.000 colones. Yo creo que ahora vale como 2.500. Alguien que haya comprado una Big Mac recientemente me puede corregir. Ojalá me dicen, me avisan. Pero creo que la Big Mac ya subió también como todo, ¿verdad? Pero en algún momento valía 1.000 colones. Hace no demasiado tiempo. Entonces, en Costa Rica vale esto y en Estados Unidos vale esto. Son monedas distintas, no podemos compararlas así nomás. El tipo de cambio, que eso es lo que nos va a servir para comparar, vamos a asumir que es 554 colones por dólar. Ah, qué tiempos cuando el dólar estaba a 500 por ahí, ¿verdad? Entonces, el precio en Estados Unidos es 5,1. 5,1 multiplicado por el tipo de cambio, ¿cuánto me da? Me da 2.826 colones. Es decir, una Big Mac en Estados Unidos al tipo de cambio de hoy vale 2.826 colones. Eso es lo que vale en Estados Unidos. ¿Cuánto vale en Costa Rica? 2.250. Ay, mira, la Big Mac es más cara en Estados Unidos. Ese tipo de cambio real va a ser mayor a 1. Lo que nos va a indicar que los bienes y servicios estadounidenses, que en este caso los bienes y servicios estadounidenses son la Big Mac, son más caros que los de Costa Rica. Y de hecho, en la vida real, The Economist calcula, yo no sé si lo han visto, el índice de la Big Mac, justamente para ver esto. O sea, la economía es muy compleja y hay muchos bienes y servicios y en Estados Unidos no se consume lo mismo que en Costa Rica. Aquí comemos mucho más, no sé, plátano y empanadas y tortillas que en Estados Unidos. Y allá comen más, no sé, hamburguesas, no sé. O sea, los bienes y servicios que se consumen en cada país son distintos. Eso puede afectarnos la precisión de esa medición. En Estados Unidos comen más carne, en Japón comen más pescado, por ejemplo. Entonces no es la misma canasta. Pero bueno, con la Big Mac podemos tener un bien representativo que está en casi que todos los países y nos da una buena aproximación, al menos, al problema, ¿verdad? Entonces sacan el índice Big Mac para ver esa relación entre qué tan caro es un país y qué tan caro es otro, para hablar de tipo de cambio real, sin tener que meternos en un modelo complicado con un montón de bienes y servicios, en una canasta, como tipo IPC. Bueno, simplemente con la Big Mac. Sabemos qué tan cara es la Big Mac en cada país, multiplicamos por el tipo de cambio actual y vemos dónde es más caro. ¿Sí? Aquí el tipo de cambio real da 1,256, o sea, con 1,256 Big Macs de Costa Rica, compramos una Big Mac de Estados Unidos, porque es más cara ya. Necesitamos más de una para comprar la Big Mac de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, así se interpreta. 0,78 Big Macs de Suiza valen un Big Mac de Estados Unidos. Y 1,25 de Costa Rica vale por uno de Estados Unidos. ¿Ok? U otra, para comprar una Big Mac en Estados Unidos, un residente tico, perdón, suizo o tico, debe sacrificar un monto con el que podría comprar 0,78 Big Macs en su país, en Suiza, o 1,25 Big Macs en su país también, Costa Rica. ¿Verdad? Esa es otra interpretación. Si el tipo de cambio real es menor a 1, significa que nuestro país es más barato. Si, no, si el tipo de cambio real es más de 1, significa que nuestro país es más caro, porque la gente de afuera tiene que sacrificar más de uno de sus bienes o servicios para comprar uno nuestro. Sí, porque es más caro, obviamente. Entonces, acá tienen también cómo lo pueden interpretar de otra manera. Ok, calculemos, hagamos un pequeño ejercicio para calcular el tipo de cambio real. Entonces, el tipo de cambio es de 10 pesos por dólar. En Estados Unidos, el latte grande me vale $3, que eso no es cierto, me vale mucho más.
y en México vale 24 pesos mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el precio del latte en Estados Unidos medido en pesos mexicanos? Bueno, ya sabemos que vale $3, que por cada dólar me dan 10 pesos. Entonces, por 10, 30, ¿verdad? Un latte de Starbucks en Estados Unidos me vale el equivalente a 30 pesos. Y en México vale 24. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio real? Bueno, tipo de cambio real, ya otra vez, ya sabemos que en Estados Unidos el latte vale 30 pesos. México vale 24. Dividen. ¿Cuál es el tipo de cambio real? 1,25. O sea, necesito 1,25 lates mexicanos para que me den uno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el latte de Estados Unidos es más caro. Entonces necesitas sacrificar 1,25 lates de México para comprar uno de Estados Unidos. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, uno puede tener un tipo de cambio con muchos bienes, porque ahorita estamos asumiendo un bien como el latte o el Big Mac, ¿verdad? Pero normalmente, de hecho, uno lo que hace es que mide los precios de las canastas de bienes de los países. Es decir, el precio no nos mide el precio de la Big Mac o el precio del latte, nos mide el precio de la canasta representativa. Tenemos una canasta representativa con arroz, frijoles, carne, pollo, eh, lavados de carro, gasolina, un montón de cosas. Y vemos dónde es más cara esa canasta. ¿Ok? Entonces, P asterisco es el nivel de precios del otro país, ¿verdad? Porque siempre hacemos el tipo de cambio real desde algún punto. O sea, lo hacemos desde Estados Unidos o desde Costa Rica para ver Costa Rica o Estados Unidos o nuestro país con respecto a los demás, qué tan caro o qué tan barato es. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio real se interpreta como el precio de la canasta de Estados Unidos porque estamos asumiendo que estamos en Estados Unidos con respecto al precio de la canasta, no del bien, sino de la canasta de bienes y servicios del exterior. ¿Sí? Si este tipo de cambio es mayor a 1, significa que nosotros en Estados Unidos somos más caros. O sea, nuestra canasta de bienes es más cara que la canasta de bienes extranjera. Se necesita más de una canasta extranjera para comprar una canasta de Estados Unidos. ¿Ok? Si el tipo de cambio se aprecia, ¿verdad? Estamos diciendo, cuando uno dice que este tipo de cambio real se aprecia, es que nuestros precios están subiendo. Es decir, el tipo de cambio aumenta, ¿verdad? Si ese tipo de cambio real aumenta, decimos que se aprecia, o sea, somos cada vez más caros. Si el tipo de cambio se deprecia, significa que somos cada vez más baratos. ¿Ok? Ok, entonces, hay una ley teórica. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero digamos, teóricamente, las cosas deberían valer lo mismo en un país o en otro. A eso se le llama la ley de un solo precio, ¿verdad? O sea, en todos los mercados, si ustedes expresan los precios en la misma moneda, el tipo de cambio nominal debería darles el mismo precio. Eso se da gracias a lo que en economía se llama, y creo que ya hemos hablado de esto, el arbitraje. Es decir, ustedes ven que la Big Mac en Estados Unidos es muy cara y la Big Mac en Costa Rica es más barata, ¿verdad? Ahí no se cumple la ley de un solo precio, pero ¿qué pasa? Si la Big Mac está muy cara en Estados Unidos y muy barata en Costa Rica, ¿alguien de ustedes me puede decir qué incentivos da eso? O sea, ¿qué tengo que hacer yo con las Big Macs para ganar dinero? ¿Qué es el arbitraje? Y eso lo van a ver muchas veces en la carrera. Y ahorita les explico en qué consiste, pero alguien puede ver si la Big Mac vale 1.000 colones en Costa Rica y vale 2.000 colones en Estados Unidos, ¿qué deben hacer ustedes para ganar dinero? Vender las Big Macs de Costa Rica a Estados Unidos. Exacto. O sea, el arbitraje es algo muy sencillo. El arbitraje es comprar barato y vender caro. No hay mucha ciencia tampoco en eso. O sea, sí hay mucha ciencia en el arbitraje. Cuando lleguen a financiera van a ver algunas maneras en las cuales hay que ejecutar el arbitraje, porque el arbitraje no tiene ningún riesgo y puede ser complicado. Pero la idea del arbitraje es muy sencilla. Compre barato, venda caro. Eso es. Entonces, si en Costa Rica la Big Mac vale 1.000 colones y en Estados Unidos vale 2.000, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, compras la hamburguesa en Costa Rica en 1.000 colones, la compras en Costa Rica, la llevas a Estados Unidos y la vendes allá en 2.000 colones. Entonces te ganaste 1.000, ¿verdad? Si eso fuera así, ¿qué significa? Vamos a demandar muchas hamburguesas de Costa Rica porque todo el mundo va a querer comprar. Si todo el mundo tiene la misma idea, todo el mundo va a querer comprar las hamburguesas de Costa Rica, lo cual aumenta la demanda por hamburguesas costarricenses.
y toda esa gente va luego a venderlas en Estados Unidos. O sea, aumenta la oferta de hamburguesas de Big Macs en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Si aumenta la demanda por hamburguesas en Costa Rica, ¿qué pasa? Aumenta el precio. Se mueve la curva de demanda. Entonces el precio llega más arriba, ¿verdad? Entonces, eso va, ese arbitraje, ese sentir de la gente de que va a poder ganar dinero comprando hamburguesas en Costa Rica y vendiéndolas en Estados Unidos, implica que aumenta la demanda en Costa Rica y aumenta la oferta en Estados Unidos, lo cual a su vez implica que el precio en Costa Rica va a subir y el precio en Estados Unidos va a bajar, porque hay un exceso de oferta, ¿verdad? Entonces el mercado reacciona bajando el precio. Llega un punto en el que los dos precios son iguales. Cuando los precios sean iguales, ya no va a haber incentivos para comprar en Costa Rica y vender en Estados Unidos, entonces se estabiliza. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa la ley de un solo precio? Se basa en la idea de arbitraje, se basa en la idea de que ustedes cuando ven que las cosas son más baratas en un país que en otro, compran las cosas donde la cosa es más barata y la venden donde es más cara, lo cual presiona al mercado a igualar esos precios para que no haya ningún incentivo. O sea, como que ustedes comprando y vendiendo cierran la brecha, porque donde están vendiendo se hace más barata y donde están comprando se hace más cara. Entonces, llegan a todos los bienes y servicios tendrían que tener desde este punto de vista el mismo precio, en la misma moneda, porque si no, eso da una oportunidad de arbitraje que la gente va a querer aprovechar. ¿Ok? Lo cual nos lleva a la paridad de poder de compra. A ver, según esta teoría y dado por lo mismo del arbitraje, ¿verdad? Según la teoría de la paridad de poder de compra, ustedes deberían comprar los mismos bienes en los diferentes países al mismo precio, ¿verdad? O sea, hay un tipo de cambio al cual los precios de los bienes son iguales en los dos países, ¿verdad? Si en Estados Unidos la Big Mac vale $1 y aquí vale 1.000 colones, el tipo de cambio de paridad de poder el tipo de cambio de paridad de poder de compra, o sea, el tipo de cambio el cual la Big Mac vale lo mismo aquí que allá, es de 1.000 colones por dólar, ¿verdad? Porque allá vale $1, aquí vale 1.000 colones. Si el tipo de cambio es de 1.000 colones por dólar, el, la Big Mac va a valer 1.000 colones en Estados Unidos y va a valer 1.000 colones en Costa Rica. Y según la teoría de la paridad de poder de compra, el tipo de cambio, al tipo de cambio nominal, deberíamos poder comprar las cosas al mismo precio en todos los lugares, ¿verdad? Porque si no hay arbitraje. O sea, si no se cumple la paridad de poder de compra, si el tipo de cambio nos permite tener un lugar donde las cosas son más caras, entonces eso permite arbitraje. ¿Sí? Entonces, esas brechas se van a ir cerrando. Entonces, según la teoría de la paridad de poder de compra, una vez que ya se ajusta todo el arbitraje y que todos los precios son los mismos, bueno, $1 me compra lo mismo en todos los lugares del mundo. $1 me compra una Big Mac en Estados Unidos, me compra una Big Mac en Costa Rica, me compra una Big Mac en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Brasil o en Portugal, ¿verdad? Sí, la teoría se cumple, ¿verdad? Si este arbitraje funciona como creemos que funciona, que en la realidad ahorita podemos ver por qué no. Y creo que ustedes pueden intuir un poco por qué. Pero según la teoría, $1 debería comprar exactamente la misma cantidad de bienes y servicios en todo el mundo. ¿Ok? Eh, lo cual se relaciona a su vez con la ley de un solo precio, ¿verdad? Entonces, paridad de poder de compra es una teoría del tipo de cambio que establece que una unidad de moneda debería comprar lo mismo en todo el mundo, porque los precios tendrían que ser los mismos en todo el mundo, porque si no fuera lo mismo en todo el mundo, entonces habría arbitraje, lo cual se relaciona a su vez con la ley de un solo precio, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio se va a ajustar al final para igualar esos precios. Eh, además, porque cuando ustedes eh, venden esas hamburguesas en Estados Unidos y les dan dólares, ustedes la pasan a colones. Para eso necesitan demandar colones, lo cual afecta al tipo de cambio. Si el tipo de cambio nominal se va a ajustar, dado ese arbitraje también se va a ajustar para que los precios sean exactamente los mismos en un lugar y en otro. Entonces, digamos que la canasta es de un Big Mac de nuevo, por simplicidad. P es el precio en Estados Unidos, P asterisco es el precio afuera, ¿verdad? En Suiza. Y es el tipo de cambio, ¿verdad? Por cada dólar, ¿cuántos francos suizos le dan? Entonces, de acuerdo, ok, perdón, voy para arriba para que entiendan esto mejor. De acuerdo con la teoría de la paridad de poder de compra, ¿dónde está la fórmula? Espérense, aquí está. Ok.
Según la teoría de la paridad de poder de compra, yo debería comprar con la misma cantidad, con estos 2.250 colones, debería poder comprar una Big Mac en Costa Rica o en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, yo debería, si todo se ajusta, yo debería poder sacrificar un Big Mac de Costa Rica para comprar un Big Mac de Estados Unidos, porque debería valer lo mismo. Es decir, según la teoría de la paridad de poder de compra, esto tiene que ser igual a esto. El precio en Estados Unidos tiene que ser lo mismo que el precio en Costa Rica. O sea, el tipo de cambio real es uno. Básicamente, eso nos dice la teoría de la paridad de poder de compra. Entonces, para que eso sea uno, ¿qué condición necesito cumplir? Esta, ¿verdad? Necesito que el precio afuera, o sea, el precio en Suiza, sea el mismo que el precio en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de cambio nominal al cual eso se cumple? Bueno, despejen. El tipo de cambio nominal que debe prevalecer para que el precio de afuera sea igual, perdón, sí, para que el precio de la Big Mac afuera sea igual que el precio de la Big Mac costarricense, es este. Es un tipo de cambio nominal el cual me relaciona las monedas, colones por dólar, a la misma tasa a la cual se relacionan los precios de los bienes. Es decir, yo te doy $2 por cada colón porque los bienes y servicios de Estados Unidos valen el doble que en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por cada colón te doy $2. ¿Por qué? Porque allá vale 2 veces más que acá. Entonces, si en Estados Unidos la Big Mac vale $2 y en Costa Rica vale 500 colones, entonces ese tipo de cambio debería ser, perdón, es que va a salir un poco extraño. La Big Mac vale, sí, vale, no, pongámoslo más fácil, vale $10 en Estados Unidos y vale, no sé, 100 colones acá. Entonces el tipo de cambio va a ser 0,1, ¿verdad? Espérate, está en $10 en Estados Unidos y está en 100 colones acá. O sea que por cada dólar deberían darte 10 colones, o lo que es lo mismo, por cada colón deberían darte $0,1. Ese tipo de cambio es al revés de lo que nosotros pensamos, por eso es que me confundí ahorita. Es cuántos dólares te dan por cada colón. Esa es la interpretación de esa E. ¿Cuántos dólares me deben dar por cada colón? Si el precio en Estados Unidos es de $10, en Costa Rica la Big Mac vale 100 colones, entonces el tipo de cambio te va a dar 0,1, ¿verdad? Por cada colón me deberían dar $0,1, ¿verdad? Porque en Estados Unidos la Big Mac vale una décima parte de lo que vale en Costa Rica. Entonces, si la Big Mac en Estados Unidos vale una décima parte de lo que vale en Costa Rica, entonces por cada dólar deberían darte 10 colones, porque aquí vale 10 veces más, ¿verdad? Entonces, si ustedes ajustan la relación de precios, o mejor dicho, se ajusta el tipo de cambio para que ese tipo de cambio nominal sea igual a la relación de precios que hay entre los dos países, entonces se cumple la paridad de poder de compra. Es decir, si en Costa Rica, y interpretenlo así, más sencillo, si en Costa Rica las cosas valen 20 veces más que en Estados Unidos, entonces por cada dólar estadounidense que te den, deberías darle 20 colones para que puedan comprar la misma cantidad de bienes y servicios aquí que allá. Si en Suiza las cosas valen 3 veces más que en Estados Unidos, bueno, por cada dólar que das, con lo cual yo compro una de mis canastas, deme 3 francos suizos para que yo compre la misma canasta, dado que vale el triple. Esa es la interpretación del tipo de cambio de paridad de poder de compra. No sé si han visto que en muchas mediciones, por ejemplo, del Banco Mundial del PIB, a veces hay unas que dicen ajustado por paridad de poder de compra. Bueno, eso es que yo no sé, digo que el PIB de Estados Unidos es X, 100 colones, y el PIB de Costa Rica es de 10 colones. Entonces ustedes dicen, ¿verdad? Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto más grande, 10 veces más grande. Pero hay un efecto ahí que ustedes no están contabilizando, y es que Estados Unidos tiene cosas más caras que Costa Rica. Entonces, no es solo que produce 10 veces más bienes y servicios que Costa Rica, ¿verdad? No se interpreta así. Una parte es porque producen más bienes y servicios, pero hay otra parte que es porque esos bienes y servicios cuestan más que en Costa Rica, tienen un precio mayor que el de Costa Rica y eso les infla el PIB. Y a un país como Costa Rica, que es relativamente más barato, le hace el PIB más chiquito. Una parte porque
produce menos bienes y servicios que Estados Unidos, pero otra parte es porque los precios son menores aquí. Entonces, esos bienes y servicios valen menos. ¿Ok? Entonces, para ajustar eso, uno puede ejecutar un tipo de cambio de paridad de poder de compra y evalúa los precios del país, evalúa los bienes y servicios que se producen en todo el mundo a un tipo de cambio tal que un dólar compre lo mismo en Costa Rica o en Tanzania o en Portugal o en Japón o en China o en Tayikistán. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ejecutan eso así, el PIB van a ver y cuando vean en, en macro, cuando vean, no sé, Producto Interno Bruto ajustado de paridad de poder de compra, lo que hace eso es que el PIB de los países más ricos, como son países también más caros, los tira un poco para abajo, porque los está evaluando un tipo de cambio distinto, ¿verdad? Un tipo de cambio al cual un dólar compre lo mismo en todos los lugares, aunque sea más caro o aunque sea más barato. Entonces, el PIB de los países más ricos se hace un poco más pequeño y el PIB de los países más pobres aumenta. Todas las brechas se cierran. Si ustedes hacen ejercicio, van a ver que las brechas se cierran. Porque los países pobres van a tener un PIB más bajo, no solo porque producen menos bienes y servicios, sino porque esos bienes y servicios son más baratos. Entonces, si ajustamos por paridad de poder de compra, si un dólar comprara lo mismo en todo el mundo, bueno, entonces en los países pobres, la verdad es que los precios, o sea, con ese tipo de cambio, el precio, digamos, de una Big Mac en Costa Rica es más barato, pero si ajustamos el tipo de cambio, entonces vale lo mismo aquí que en Estados Unidos, o sea, vale un poco más. Eh, entonces, el PIB de ese Big Mac no se valora a los colones que se necesitan para comprarlo en Costa Rica, se valoran a los colones que se necesitan para comprarlo en Estados Unidos. Porque así un dólar compra lo mismo en Estados Unidos que en Costa Rica, que en Tanzania, que en Tayikistán, que en Japón, ¿verdad? Ahora, este tema, y eso les va a pasar también en macro internacional probablemente, a veces es confuso, yo sé, o sea, mientras yo hablo yo digo, sí, ¿verdad? Es que es una por la otra, son 10 colones por dólar o son 10 dólares por colón. Hay que, digamos, uno le va agarrando el tiro, pero siempre, o sea, siempre puede confundir porque, claro, es una Big Mac de Estados Unidos por Costa Rica o la de Costa Rica por la de Big Mac. Hay muchas relaciones, ¿verdad? Y entonces sirve cuando hagan estos ejercicios, no lo hagan rápido, o sea, vean los números, vean la fórmula bien, hay que interpretar cuál es el país local, cuál es el país extranjero, desde qué país estamos hablando. Y sacan el tipo de cambio real y sacan esas interpretaciones que yo sé que no siempre son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio de paridad de poder de compra es el tipo de cambio que yo necesito para que las cosas en este país me valgan lo mismo que las cosas afuera. ¿Ok? Así de simple. Entonces, esa es la interpretación. Es el tipo de cambio de paridad de poder de compra. A ver, digamos, cuando yo llegué a Macro Internacional nos dieron un gráfico también de The Economist de cuál es el tipo de cambio que tendría que prevalecer para que eh, hubiese paridad de poder de compra. Es decir, el tipo de cambio hoy está a 700 colones por dólar, pero Costa Rica es un país en promedio más barato que Estados Unidos. O sea, si ustedes hacen esta relación, los precios en Estados Unidos son más altos que los precios en Costa Rica. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a comprar cosas a Estados Unidos al tipo de cambio actual, les sale muy caro, ¿verdad? Ahora, si uno ajustara, ¿cuál sería? Y el ejercicio que estábamos viendo era este. Dado que Costa Rica es un país más barato en promedio que Estados Unidos, yo necesitaría por cada colón darles más dólares, ¿verdad? Para que puedan comprar lo mismo en Costa Rica que en Estados Unidos. Todo lo que les quiero decir, que como dato al pie de página, es que según ese gráfico que era para el año 2019, creo, el tipo de cambio que tendría que existir en el mercado cambiario para que los precios fueran iguales en Estados Unidos y en Costa Rica era como 460 colones por dólar. 463 se me hace. Y uno dice, bueno, pero, o sea, ese es un tipo de cambio inverosímil, o sea, no vamos a llegar ahí, pero bueno, el ejercicio ese es el tipo de cambio que tendría que haber para que los precios de Costa Rica sean iguales a los de Estados Unidos. ¿Por qué 400 es menor a 700? Bueno, porque yo por cada colón, como Estados Unidos es más caro, si quisiera tener paridad de poder de compra, tendría que darles más dólares por cada colón, o lo que es lo mismo, menos colones tendría que dar yo por cada dólar. Aprecio el colón se tendría que apreciar para que se pague lo mismo aquí que allá, porque Estados Unidos es más caro. Entonces necesito un colón más fuerte, un colón que me pague más dólares para compensar el efecto de que allá las cosas son más caras que acá, ¿verdad?
Entre más alto sea el tipo de cambio, o sea, si pasa de 700 a 800 a 900, el colón se deprecia, el colón se hace más barato, el dólar se hace más caro. O sea, los precios en Estados Unidos, los precios de las cosas en Estados Unidos medidos en colones se van a hacer cada vez más altos. O sea, Estados Unidos se va a hacer cada vez más caro con respecto a Costa Rica, según este esquema, ¿verdad? Las cosas en Estados Unidos van a ser cada vez más caras con respecto a Costa Rica conforme el colón se deprecie. Y las cosas en Costa Rica se hacen relativamente más baratas con respecto a Estados Unidos con respecto a eso. O sea, conforme eso pase también. Lo cual haría, a su vez, más atractivas las exportaciones costarricenses. ¿Ok? Ok. Entonces, ese es el tipo de cambio real. Y según la teoría de la paridad de poder de compra, tendría que haber un tipo de cambio tal que las cosas valgan lo mismo en todos los lugares. Y que un dólar compre exactamente lo mismo en todos los lugares. En el caso de la Big Mac suiza y la de Estados Unidos, en Suiza vale 6,5 coronas, francos suizos. En Estados Unidos vale 5,1 dólares. ¿Cuál sería el tipo de cambio que tiene que haber para que valga lo mismo en un lugar que el otro? Bueno, 1,27 francos suizos por dólar. Para compensar que en Suiza, iba a decir Suecia, que en Suiza la Big Mac es más cara, un 27% más cara. Entonces, por cada dólar que votas, te dan 1,27 francos suizos. ¿Ok? O sea, en Suiza la Big Mac es un 27% más cara que en Estados Unidos. Entonces, a este tipo de cambio, compramos con 5,1 dólares, compramos una Big Mac en Estados Unidos, pero también compraríamos una Big Mac en Suiza. ¿Ok? Ok. Ahora, si esto es así, y esa es una cuestión muy importante con la teoría de la paridad de poder de compra. Si esto es así, el tipo de cambio nominal, si la paridad de poder de compra se cumple, ¿verdad? Si el arbitraje es como tiene que ser, que ojo, normalmente no es así. O sea, ustedes saben que no hay paridad de poder de compra en el mundo, hay países más caros que otro y punto. En parte porque ese arbitraje no se puede dar muchas veces. Es decir, piensen en la Big Mac, ¿verdad? Yo veo que en Estados Unidos es más caro que en Costa Rica. La compro en Costa Rica y le vendo en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, primer problema, ¿cómo vas a llevar la hamburguesa a Estados Unidos? Tenés que viajar. O sea, hay un costo de transporte, hay un costo de venderlo en Estados Unidos, no solo como que la vendo por internet y ya. No, tengo que mover la hamburguesa y tengo que venderla rápido porque se me va a podrir si no. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden transar, hay muchas cosas que no se pueden simplemente comprar en Singapur y vender en República Checa así de fácil. No, no se puede. Está muy lejos, hay que transportarlo, es muy difícil comprarlo en un lugar y venderlo en otro, se nos va a podrirse. O sea, hay muchos bienes y servicios que no se pueden transar fácilmente. Hay otros que sí. Conforme sea más fácil ejecutar ese arbitraje, pues bueno, el tipo de cambio debería acercarse más a este, ¿verdad? Sí, entonces, ¿a qué iba yo? Si la paridad de poder de compra se cumple, el tipo de cambio nominal va a ser igual a la relación de precios entre el país de afuera y los países de adentro. ¿Qué implicación tiene esto? Si se cumple la teoría de la paridad de poder de compra, la inflación, o sea, el aumento de los precios que haya en los países, me va a afectar el tipo de cambio, ¿verdad? Es decir, seguimos en Estados Unidos. Si la inflación en, por ejemplo, México, ¿qué? Si la inflación en México es mayor que la de Estados Unidos, o sea, México tiene precios que aumentan más rápido que los precios de Estados Unidos, ¿qué significa? Tendríamos que aumentar este tipo de cambio real, ¿verdad? El tipo de cambio nominal, perdón, y el tipo de cambio real, pues, se haría, el tipo de cambio real más bien sería al revés, empezaría, porque Estados Unidos sería cada vez más barato con respecto a México. Pero este tipo de cambio de acá sería cada vez más grande, porque México, los precios aumentan más rápido que en Estados Unidos, o sea, esto crece más aquí arriba que esto. Entonces, el tipo de cambio de paridad de poder de compra tendría que aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Para hacer frente que México es cada vez más caro, entonces por cada dólar tendrían que darte cada vez más pesos, ¿verdad? Es decir, si México, y esta es la implicación de largo plazo más importante, si la inflación de México es más grande que la de Estados Unidos, México se hace más caro. Es decir, para comprar los bienes mexicanos, yo necesitaría que el tipo de cambio pesos por dólar aumente. O sea, que Estados Unidos o el dólar estadounidense se haga más valioso con respecto al peso mexicano. ¿Por qué? Porque México está siendo más caro.
Entonces, para comprar las mismas cosas en los dos países, porque estamos asumiendo que la paridad de poder de compra se cumple, yo necesito más pesos por cada dólar para poder hacer frente al hecho de que México es más caro que Estados Unidos. Entonces, si la teoría se cumple, y sobre todo en el largo plazo, que es donde vemos que más se podría cumplir esto, en el largo plazo, los países que tienen más inflación deberían ver su moneda depreciarse más, porque vean que acá México se está haciendo más caro que Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el peso mexicano se deprecia, el dólar estadounidense se aprecia. Entonces sí, uno como mexicano más bien ve el problema al revés, uno como mexicano se está haciendo más caro y el peso mexicano debería depreciarse como respuesta a eso. Debería depreciarse porque estamos siendo nosotros más caros. Entonces el arbitraje va a mandar cosas a venderse aquí y a comprarlas afuera, a venderlas en México. Con lo cual ese tipo de cambio se va a ir ajustando para que por cada dólar se den más pesos mexicanos para hacer frente justamente a esa diferencia de precios. ¿Okay? Si la inflación es mayor en Estados Unidos que en Suiza, o sea, más grande adentro que afuera, entonces pasa al revés. Estados Unidos se hace más caro. Necesitamos más bien menos francos suizos por cada dólar o más dólares por cada franco suizo para hacer frente a esa diferencia de precio. Entonces, si más bien en nuestro país, sí, porque aquí estamos hablando desde Estados Unidos, pero podríamos hablar desde Costa Rica. Si en nuestro país la inflación es muy alta y es más alta que en otros países y nos hacemos más caros que otros países, deberíamos esperar que nuestra moneda se deprecie más bien. Sí, para que otros países puedan comprar con esa depreciación más bienes nuestros, o mejor dicho, los mismos bienes nuestros que compraban antes, pero el tipo de cambio se ajusta para que se pueda comprar con un dólar lo mismo allá que acá, para que cueste lo mismo allá que acá. Entonces, la inflación, y con esto en conclusión, la inflación y los cambios en precios son los que nos van a determinar ese tipo de cambio. O sea, conforme vayan cambiando los precios de un lugar y otro, el tipo de cambio se va a ajustar para que haya paridad de poder de compra, ¿verdad? Todo esto bajo el supuesto de que se cumple la paridad de poder de compra, que en el corto plazo normalmente ustedes van a ver que no se cumple tanto por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El arbitraje no es tan perfecto ni tan fácil como parece, como está en el papel. Hay muchos bienes y servicios que no se pueden transar, hay muchos bienes y servicios que no se pueden transportar o que no es tan fácil o que el costo de venderlos afuera es más grande que el beneficio que yo voy a tener por hacer esa compra-venta. Eh, Y lo otro es esto, de que la inflación nos va a guiar el tipo de cambio nominal. Sí, se cumple la paridad de poder. ¿Ok? Ahora, hay limitaciones de la paridad de poder de compra y es lo que les estoy diciendo. Ese arbitraje de yo compro donde es más barato y vendo donde es más caro no se puede cumplir siempre porque hay muchos productos que no se pueden transar o que son muy difíciles. Como ustedes, si ven que los cortes de pelo, por ejemplo, ya les dije el problema de la Big Mac, ¿verdad? Que se puede pudrir, es muy difícil, ¿cómo van a viajar para venderla? ¿Cómo transan ustedes un corte de pelo si ven que en Colombia cortarse el pelo es más caro que en Costa Rica? No es como que venden el corte de pelo acá, compran el corte de pelo acá y lo venden allá, no es tan fácil. Ni siquiera es posible. Yo le estoy diciendo, no es tan fácil, no es posible. Hay cosas que simplemente no se pueden transar. Hay otras que son muy difíciles, como por ejemplo esa Big Mac, bueno, tenés que moverla rápido, tenés que venderla rápido y tenés que movilizarte tal vez o transportarlo, pagar. Yo no puedo transar cortes de pelo, ¿sí? Yo hago el corte de pelo aquí o lo hago allá. Yo no puedo comprar un corte de pelo en Costa Rica y venderlo en Colombia, no puedo hacer una ida al estadio, una ida al restaurante, una salida al cine, eso no se transa, eso no se compra aquí, se vende allá. Puede pasar que si en Colombia es más barato ir al cine, pues ustedes van al cine en Colombia, pero no están haciendo arbitraje ahí. Bueno, no, en cierto sentido sí. No de compraventa, pero digamos, arbitraje en el sentido de que si en Colombia es más barato ir al cine, la gente iría más a Colombia al cine, ¿verdad? Entonces sería más caro ir al cine en Colombia y se igualarían los precios. En ese sentido sí. Pero la cosa es que para ir a Colombia a ir a sentarse a la sala de cine tienen que viajar. Entonces eso es caro. Entonces ahí pierden todo el beneficio, ¿verdad? Entonces no lo van a hacer. O sea, no se va a transar ese producto, ese servicio, no va a ejercer el arbitraje que esperamos que ejerza. ¿Ok? Entonces, en estos casos,
y en otros donde sea muy difícil transportar el bien, donde sea muy difícil venderlo, donde se pueda podrir, donde, etcétera, donde por una u otra razón sea muy difícil de transar de un país a otro, el arbitraje no nos va a funcionar para cerrar las brechas. Entonces no se nos va a cumplir la paridad de poder de compra. ¿Ok? Otra razón, los bienes extranjeros y domésticos no son buenos sustitutos entre sí. Es decir, yo sé, por ejemplo, en este ejemplo, yo sé que los Toyotas son más baratos que los Chevrolets, pero a mí me gustan más los Chevrolets, punto. O sea, no porque el Toyota sea más barato, yo voy a comprar, yo voy a comprar Toyotas y luego venderlos en otro país, o comprar un Toyota y luego venderlo para comprarme un Chevrolet. No, yo no voy a hacer eso, porque no me gustan los Toyotas, ¿verdad? No son buenos sustitutos. Yo sé que en Japón, a ver, no sé, que en Japón, bueno, a ver, sigamos con carros, que en Japón los carros son más baratos. Bueno, pueden ser más baratos en Japón, pero yo no quiero carros japoneses, a mí me gustan los carros de aquí, a mí me gustan los carros italianos, o sea, una cuestión de preferencias y una cuestión de sustitución. O sea, puede que uno sea más barato que otro en un país, pero a lo mejor a la gente le gusta más el del país porque tiene algo que lo hace diferente, ¿verdad? La hamburguesa de Big Mac puede que ustedes la lleven a Estados Unidos y bueno, si a la gente no le gustan esas Big Macs porque vienen de afuera y porque ya viajaron mucho y porque se enfriaron y porque ya ustedes no sé si saben, pero una hamburguesa si uno la deja como, de esas de McDonald's, uno la deja como una hora y ya eso no se puede comer. No, mentira, tan así no. Lo que sí me habían dicho una vez que me metieron a la cocina y todo para hacer una encuesta era que la carne, una vez que ustedes la sacan del congelador, tienen como 20 minutos para hacerla. Si no se vende en 20 minutos, se tienen que botar. Y yo siempre quedé muy impactado con eso. Pero bueno, la cosa es que no son buenos, muchas veces los vinos no son buenos sustitutos unos de los otros. Entonces, aunque sea más barato en un lugar o aunque uno sea más barato que el otro en general, yo no voy a comprar el más barato porque no me gusta, porque prefiero el otro, porque hay alguna característica que hace que simplemente el arbitraje no funcione en la dirección que buscamos. ¿Verdad? Diferencias en las preferencias, diferencias en los gustos. Sí, tu pescado es más barato, pero es que a mí me gusta el mío. ¿Ya? Entonces, el arbitraje, por estas dos razones en particular, no va a cerrarnos la brecha que nos permite llegar a la paridad de poder de compra. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sí nos va a servir la paridad de poder de compra? Nos va a dar una explicación a largo plazo que nos relaciona justamente la inflación con el tipo de cambio. O sea, en el largo plazo, países que tienen tasas de inflación más altas presentan depreciaciones más grandes de la moneda. ¿Ok? Eso sí, esa es una buena implicación de la teoría de la paridad de poder de compra que sí nos va a servir. O sea, en el corto plazo el arbitraje no va a cerrar. Sí, ya vimos, el arbitraje no nos va a cerrar las brechas. No es perfecto, es muy difícil en muchas ocasiones, pero en el largo plazo sí nos puede hacer esa relación de la inflación. O sea, el tipo de cambio sí va en el largo plazo a intentar acomodarse para que ahí donde las cosas sean más caras, bueno, ahí se deprecie la moneda para que se acerque más los precios de allá con los precios de acá. Eso sí, en el largo plazo. Vean, para apoyar esto, vean este gráfico. Tenemos en el eje X la inflación, ¿ok? El IPC, ¿verdad? Entre más estamos aquí a la derecha, más inflación va a haber, ¿verdad? Y en el eje Y lo que tenemos es la depreciación promedio, ¿ok? O sea, ¿qué tanto se deprecia la moneda? ¿Qué tanto se depreció la moneda entre el año 1993 y el 2003, ¿verdad? Y aquí tenemos qué tanta inflación hubo entre el 93 y el 2003, el promedio de esa inflación. Entonces, entre más a la derecha, más inflación. Entre más arriba, más depreciación de la moneda. Y vean que la relación se cumple bastante bien. Vean que los países que tienen más inflación sí reportan mayores depreciaciones de la moneda. Porque como digo, esa explicación de largo plazo de la teoría de la paridad de poder de compra sí se cumple. O pareciera cumplirse al menos empíricamente. ¿Verdad? Cuando algo empíricamente no se puede rechazar y no se rechaza y no se rechaza, bueno, al final se convierte en ley. No le llamamos la ley de la paridad de poder de compra, pero se sustenta bastante bien desde el punto de vista empírico en el largo plazo. Vean que aquí estamos hablando de 10 años de diferencia, ¿verdad? Eso es un plazo bastante grande. ¿En qué no pasan en 10 años? Ok. Pregunta, alguien, sobre un pequeño ejercicio que vamos a hacer para repasar todo esto que hemos hablado. ¿Cuál de las siguientes es falsa? O sea,
si un país tiene déficit comercial, ¿qué de las siguientes cosas no está pasando? Si el país tiene un déficit comercial, las exportaciones son más pequeñas que las importaciones. Bueno, eso se puede descartar muy fácil. No, porque si el país tiene un déficit comercial, lo que está pasando justamente es esto, ¿verdad? Importamos más de lo que exportamos. Entonces, por eso es que justamente por eso tenemos un déficit. Salida neta de capital menor a cero. No, al contrario, cuando ustedes tienen una salida neta de capital negativa, justamente es porque tienen un déficit comercial. Recuerden que son la misma cosa. La inversión es más pequeña que el ahorro. O sea, ustedes ahorran una parte, invierten en el país y el resto viene de afuera. Perdón, ustedes tienen un ahorro así de grande, invierten esto. ¿Cuál es esa brecha? Ok, ya. Ustedes ahorran esto, ¿verdad? En el país. Ese es el ahorro que tiene el país. Al final, ¿cuánto se invirtió en el país? Este pedazo. El pedazo que queda, ¿qué pasó? Bueno, con el pedazo que queda, lo que pasa es que la gente invirtió afuera. No lo invirtió en el país, lo invirtió afuera. O sea que la salida neta de capital es positiva. O sea que no hay déficit comercial, habría un superávit comercial, entonces esta es falsa. ¿Ok? Y esta es cierta, porque recuerden que el Producto Interno Bruto es consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Y esas exportaciones netas son negativas, por supuesto. Entonces, esto menos las exportaciones netas les va a dar el ingreso. O sea, el ingreso va a ser más pequeño que la suma de esas tres cosas. Entonces, la única que es falsa es esta C. Cuando hay un déficit comercial, esperaríamos más bien que la inversión sea más grande que el ahorro, porque eso significa que hay gente de otros países que está invirtiendo en Costa Rica y por eso la inversión es más grande de lo que podemos ahorrar internamente. ¿Ok? Entonces, esa es la falsa. Ahora, la segunda. Un carro Ford se vende en $24,000 en Estados Unidos y en 720,000 rublos en Estados Unidos. Si se mantuviera la paridad de poder de compra, ¿cuál tiene que ser el tipo de cambio nominal para que el carro en Rusia valga lo mismo que en Estados Unidos? Bueno, eso es muy sencillo, simplemente dividen los precios. En Rusia vale 720,000, en Estados Unidos vale 24,000. ¿Cuál es el tipo de cambio real? El tipo de cambio nominal para que se cumpla esa paridad. Bueno, dividen los precios. Acá vale 720,000, en Estados Unidos vale 24. Deberíamos por cada dólar darles 30 rublos para que el carro valga lo mismo en ambos países. Y ahí es donde se cumple la paridad de poder de compra en el corto plazo. ¿Ok? Los ejercicios de estos son bastante sencillos porque solo dividir precios. ¿Ok? Entonces ya hablamos sobre cómo se abre la economía y los flujos, digamos, que se dan entre los países de bienes y servicios y de capital. Cómo se relacionan esas entre sí, en particular, cómo es que son iguales, las dos cosas tienen que ser iguales. Y hablamos sobre el tipo de cambio. La diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real es que el tipo de cambio nominal me ve a qué tasa puedo yo intercambiar monedas. El tipo de cambio real me dice a qué tasa puedo intercambiar los bienes y servicios de un país al otro. ¿Okay? Si uno es más caro, si el otro más barato, ¿verdad? Por eso real. Todas las variables en economía que ustedes escuchen que son reales, tienen que ver con los bienes y los servicios. O sea, salario real, qué tantos bienes y servicios compra tu salario. PIB real, qué tantos bienes y servicios se produjeron. En la tasa de interés real, la tasa de interés, una vez que ustedes toman en cuenta el aumento de precios de los bienes y los servicios. Entonces, de eso se tratan las tasas y las variables reales de bienes y servicios, de qué tanto se producen bienes y servicios, de qué bienes y servicios intercambio yo en un país por los del otro. Es el tipo de cambio real. Sí, nos habla de las cosas, no nos habla del dinero, nos habla de las cosas. ¿Okay? Y un par de ejercicios. ¿Hay alguna duda hasta acá? Voy a dejar de grabar, porque con esto termina entonces la clase.